Capítulo 26. Viaje a Roma del señor obispo de Aguapendente. Apenas llegó a Roma y despachados algunos asuntos urgentes, el señor obispo solicitó audiencia del Santo Padre, pero antes de hablar con él quiso conocer la opinión de Monseñor Menocchio, capellán y confesor de su santidad. Fue pues a visitarlo, y este santo prelado, informado de la obra que Dios quería realizar por medio de la Madre Abadesa, Sor María Magdalena de la Encarnación, a quien había revelado su voluntad, a este respecto le dijo: conviene que Monseñor exponga francamente al Papa todo lo ocurrido y no dude que le escuchará con singular agrado. Así sucedió, en efecto. Presentóse Monseñor al Santo Padre y después de darle cuenta de algunos asuntos particulares, le pidió permiso para hacerle una relación de ciertas revelaciones de una religiosa franciscana de un monasterio de su diócesis, concernientes a una fundación de perpetuas adoratrices de Jesús sacramentado. Obtenido el permiso del Santo Padre, lo puso al corriente de todo. El Papa se manifestó muy complacido y le declaró que no podía haber una obra más bella y más necesaria que esta, pero que él no podría suministrar los medios necesarios para su realización. A esto replicó el señor obispo: Santísimo Padre, acerca de esto le diré todo lo que ella misma me comunicó para que se lo dijera, a saber, que para realizar esta obra cuenta con un protector que tiene las arcas llenas y le proporcionará todo el dinero que necesite. Al oír esto, el Papa se rió de muy buena gana y dijo al obispo: si esto es verdad, la cosa está hecha. Le encargó que dijese a la Madre Abadesa que le mandaba su bendición apostólica y que le recomendase que orara mucho por él y por la Santa Iglesia. Despidióse el señor obispo de su santidad y después de pasar algunos días en Roma, regresó a su diócesis, de donde fue a Isquia a dar cuenta de todo a la Madre Abadesa, la cual quedó contentísima y dio muy expresivamente las gracias a Monseñor por todo lo que había hecho en honor de Jesús sacramentado, de quien recibiría en el cielo una consigna y copiosa recompensa. Capítulo 27. La Madre Abadesa escribe a un insigne bienhechor del instituto. Plenamente convencido el señor Valdeschi por lo que el Santo Padre y el señor Obispo habían dicho acerca de la fundación, de que ésta era dispuesta y querida por Dios, recomendó a la Madre Abadesa que hiciera fervientes súplicas a Jesús sacramentado a fin de que se dignara suministrar los medios necesarios para poderla realizar. Al pedir a Dios por este fin, sintió muchas veces la Madre cierta comunicación interior de que dos insignes bienhechores cooperarían a esta santa obra con sus caritativas donaciones. El confesor lo sabía y en esta circunstancia se lo recordó para que con sus súplicas tratara de conseguir de nuestro Señor que le diera a conocer su santísima voluntad y los nombres de estos futuros bienhechores. En ese tiempo, don Mario Valdeschi, que cada semana escribía de Roma a su hermano y que nunca había vuelto a escribirle acerca de lo que anteriormente le insinuó sobre los designios de Dios en lo tocante a la fundación, le escribió lo siguiente en una de sus cartas semanales. Mientras escribo esta carta, siento un secreto impulso de decirte algo. Tú me escribiste hace tiempo que creías que Dios quería valerse de la Madre Abadesa para hacer una fundación de perpetuas adoratrices de Jesús sacramentado.
Ten pues la bondad de manifestarle que para obtener los recursos necesarios para esta obra, conviene que escriba solicitándolos al marqués del Campo de Alange o Negret, embajador en Lisboa de su Majestad Católica Carlos IV, rey de España, quien la socorrerá seguramente. Esta carta debe remitírmela a mí, pues yo la haré llegar a sus manos, bajo cubierta de la Secretaría de Estado. El marqués es persona muy piadosa y caritativa, posee cuantiosos bienes de fortuna y a los pacanaristas de Roma dio una limosna de 16,000 escudos. De él debe esperar la madre con toda seguridad generosos auxilios para cuando necesite. El confesor leyó esta carta a la madre abadesa. Por una parte, le causó mucho gozo el consejo de don Mario, pero por otra temía obrar contra la voluntad de Dios. El confesor le observó que este temor era una tentación del demonio que pretendía impedir este auxilio en favor de tan bella y santa obra. Hija, le agregó, no des oído a esta tentación, sino que escribe la carta sin hacer caso de otras consideraciones. Obedeció la madre abadesa y luego que escribió la carta, la remitió a don Mario Valdeschi a la Secretaría de Estado, para que él la enviara a la persona que él mismo había indicado. En la carta iba todo muy bien explicado para satisfacción y conocimiento del señor marqués del Campo de Alange. El confesor tuvo noticia de que su hermano había recibido oportunamente la carta y la había enviado en el acto a Lisboa, y de que tan pronto como llegara la respuesta le enviaría a la madre abadesa. Capítulo 28. Respuesta del marqués del Campo de Alange. El marqués recibió a tiempo la carta y como en ella se indicaba la diócesis, el obispo y el lugar donde estaba situado el monasterio de Sor María Magdalena, y sabiendo que el nuncio ante la corte de Lisboa, Monseñor Galapelli, tenía de auditor a Monseñor Macchi, después cardenal, lo mandó llamar, pues ya de antemano sabía que era del estado de Castro, a que pertenecía el monasterio. Fue en el acto Monseñor Macchi, informado por el marqués de la carta que acababa de recibir, le aseguró que las religiosas del monasterio de Ischia eran muy observantes y muy estimadas en la diócesis, que la diócesis y el obispo eran los que se indicaban en la carta, y que creía que la abadesa era de excelente espíritu e iluminada por Dios para que hiciera la fundación de las perpetuas adoratrices de Jesús sacramentado. Persuadido de todo esto, el marqués determinó en el acto enviar a la madre abadesa una letra de cambio de 1,000 escudos que dirigió al señor obispo Pierleoni, a quien escribió que remitiera ese dinero a la madre abadesa del monasterio de Ischia, a quien se lo mandaba para una fundación que debía llevar a cabo por revelación de nuestro Señor, obra a que él contribuiría muy gustoso, por ser ella especialmente destinada a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, aun cuando para ello tuviera que vender algunas de sus propiedades. Pero le agregaba que antes de enviarle mayores auxilios, quería cerciorarse de la verdad de esas revelaciones y del espíritu de la religiosa. Escribió también otra carta a la madre abadesa diciéndole que se regocijaba mucho de saber que nuestro Señor le favorecía con sus celestiales luces sobre esa santa fundación, la cual le causaba tan grande complacencia que por ahora le mandaba 1,000 escudos para ese objeto y que Dios proveería en lo sucesivo. Le advertía además que Monseñor Macchi le había dicho, entre otras cosas,
que el monasterio era muy pobre, por cuyo motivo podría ella disponer de parte de ese dinero para las necesidades de dicho convento. Terminaba pidiéndole que rogase por él y repitiéndole que estaba dispuesto a seguir ayudándola. Esta carta y la del señor obispo con los 1000 escudos llenaron de júbilo a la abadesa y a toda la comunidad. El señor obispo prometió a la madre que contestaría como era debido al señor marqués y esperaba que él quedaría contento y cada vez más dispuesto a contribuir con sus limosnas a la fundación, y le recomendó que ella también le escribiría una carta y le daría gracias por el socorro que le había enviado y le suplicase encarecidamente que no le retirara su protección, a fin de poder cumplir la voluntad de nuestro Señor en una obra tan bella y santa, que atraería grandísimos bienes para la Iglesia y el mundo. Ambas cartas fueron dirigidas al hermano del confesor para que él las remitiera al marqués del Campo de Alange. Capítulo 29. Contestación del señor marqués de Alange a la última carta de la madre abadesa. Mientras en el monasterio vivían confiadas en la grata esperanza, o mejor dicho, en la certidumbre de que recibirían del señor marqués nuevas respuestas tan consoladoras como la primera, escribió éste a la madre abadesa que sentía en el alma tener que decirle que le era imposible seguir ayudándola a pesar de sus vivos deseos y de las esperanzas que le había dado anteriormente, porque habiendo consultado a su confesor, éste lo había disuadido de su propósito a causa de ciertas deudas que él mismo le había manifestado que tenía, advirtiéndole que debía satisfacer a las obligaciones de justicia antes que a las de caridad. Esta carta hizo perder al confesor de la madre abadesa toda esperanza de volver a recibir auxilio alguno de esa persona en quien cifraba poco a sus mayores esperanzas. Ella, empero, no se afligió ni se desanimó en lo más mínimo. Antes bien suplicó al Señor que escribiría al marqués en su nombre y le dijera que ella también sabía perfectamente que las obligaciones de justicia debían ser preferidas a las de caridad, pero que en este caso era el mismo Dios quien lo invitaba a socorrerla, y ya que él le había inspirado que la socorriera, le daría también sin duda alguna los medios de hacerlo, que por consiguiente debía excitar su fe y no rehusar a Jesús sacramentado lo que le pedían. Esta respuesta acabó de quitar toda esperanza al confesor, pero su piadosa hija espiritual, viéndolo tan turbado, le dijo: Padre mío, temo que su desconfianza disguste a nuestro Señor. Escriba de nuevo al marqués y crea en lo que le digo. Hija mía, le contestó el confesor, haz oración para que sepamos con certeza si esta es realmente la persona de quien Jesús sacramentado quiere servir para la realización de su obra. Así lo haré, Padre mío, le replicó la abadesa. 2 días después la hizo llamar al confesor y le preguntó: ¿Has tenido alguna luz, hija mía? Padre, le respondió, creo que este marqués es el designado por Dios. Escríbale otra carta en mi nombre, diciéndole que le confirmo todo lo que le manifesté en mi anterior, que él es la persona elegida por Jesús sacramentado para cooperar a sus santos designios, que estoy certísima de ello y que por lo tanto al recibir esta nueva carta me envíe sin tardanza cuanto necesito a fin de trasladarnos a Roma con estos recursos y comenzar la fundación. Escribió el confesor la carta y la mandó del mismo modo que la otra. La madre se quedó aguardando la respuesta con vivo interés, pero el confesor poco o nada esperaba.
No obstante, remitió la carta a su hermano don Mario, bajo su dirección, a fin de que se impusiera del recado de la madre al marqués. Había transcurrido ya muchos días desde que la carta partió a su destino y la respuesta no llegaba. La madre abadesa mandó llamar a su confesor a fines del mes de octubre. Acudió al llamado y apenas lo vio la abadesa le dijo: «Alégrese, padre mío, el marqués nos enviará el dinero necesario e iremos a Roma a hacer la fundación». El señor Baldeschi se sorprendió mucho de oírla hablar así. Le replicó con tono desdeñoso: si es rosa, florecerá. Y se retiró. Volvió después y le preguntó cuándo ocurriría tal cosa, a lo cual contestó ella que para todos los santos, aunque el confesor se manifestó incrédulo. Creyó conveniente dar cuenta de esto al señor obispo y agregó que en caso de que nuestro Señor se dignase verificar el anuncio de la madre, le mandaría en el acto una persona para que se lo avisara, a fin de que, si lo estimaba conveniente, viniera a Ischia. Para arreglar la ida a Roma, el señor obispo le contestó que si el marqués enviaba el dinero, partiría inmediatamente a Ischia. Llegó la festividad de Todos los Santos, y como viera el confesor que no se cumplía lo que la madre abadesa le había anunciado acerca del dinero que debía enviar el marqués, fue al monasterio y le dijo: «Bien se ve, hija, que me cuentas cosas que no vienen de nuestro Señor, sino de tu fantasía. Pasó ya la festividad de Todos los Santos, ¿y dónde está el dinero que debía enviar el marqués?». La madre le respondió humildemente: «Padre mío, yo debo creer cuanto usted me diga, porque usted es ministro de Jesucristo, y no usted a mí, que soy verdaderamente la más miserable de las criaturas. Pero si he de decirle lo que entonces sentí interiormente y siento ahora, me parece que no puede suceder de otra manera». Esto no convenció al confesor, antes bien se quedó firmemente persuadido de que el marqués no había enviado nada y se alejó de ella todo turbado y desazonado. Capítulo 30. Llega a Ischia el señor obispo con las letras de cambio que enviaba el marqués para la Santa Fundación. Hacía ya varios días que el confesor no había ido al monasterio cuando recibió un llamado de las porteras, que deseaban hablar con él. Acudió al llamado y ellas le dijeron por el torno que la madre abadesa estaba en cama algo indispuesta y que lo necesitaba. Él les contestó: «Está bien, ábranme la puerta e iré a verla». Subió pues con ellas a la celda de la madre y habiéndola hallado realmente en cama, le preguntó qué tenía y para qué lo necesitaba. Díjole ella el mal que padecía y le pidió que la reconciliara. Pero en el mismo momento en que iba él a complacerla, oyó que una de las porteras lo llamaba con mucho apremio y le decía que el señor obispo estaba ya muy cerca de Ischia. Al oír esto el confesor se quedó atónito y fuera de sí, y saliendo rápidamente del monasterio, fue al encuentro del prelado. Apenas lo vio, monseñor comenzó a palmotear para manifestar su regocijo, y cuando estuvo cerca de él le dijo: «Alégrese, porque Negret ha enviado por ahora 3000 escudos, y luego mandará la suma necesaria para ir a Roma y hacer la fundación de las perpetuas adoratrices de Jesús sacramentado». Dirigiéndose ambos al monasterio y yendo a la celda de la madre abadesa, monseñor le presentó las cartas y las letras de cambio, cuya fecha atestiguaba que había sido despachadas en el mismo tiempo que la abadesa indicó al confesor.
la fecha de la remesa del dinero. Convinieron los tres en que al día siguiente se reunirían para resolver acerca del viaje a Roma del señor obispo y del confesor, a fin de que comunicaran a su santidad todo lo acontecido respecto de los recursos necesarios para la fundación y para preguntarle si permitía que la madre abadesa fuera a Roma a dar comienzo a esta santa obra. Verificada esa reunión, resolvieron que algunos días más tarde el señor obispo y el confesor partirían a Roma a conferenciar con el Santo Padre Pío VII sobre la proyectada fundación. Capítulo 31. Viaje a Roma de Monseñor Pierloni y el señor Baldeschi. Después de la conversación que tuvo con la madre abadesa, el señor obispo regresó a Acquapendente, a donde llegó unos pocos días más tarde el confesor para emprender ambos el viaje a Roma. Luego que llegaron allá, el señor obispo solicitó una audiencia del Santo Padre y una vez obtenida fue a hablar con él en compañía del confesor. El sumo pontífice los recibió con su amabilidad acostumbrada. El señor obispo le habló primero de algunos asuntos particulares y enseguida le pidió permiso para exponerle todo lo que había ocurrido con respecto a los recursos necesarios para la fundación de las perpetuas adoratrices de Jesús sacramentado, de que le había hablado en otra ocasión. El Santo Padre manifestó mucho interés por esta obra y el obispo comenzó entonces a referirle el paso que se había dado para obtener del señor marqués del campo de Alange o Negret, que acudiría con sus caritativos subsidios en favor de dicha fundación, y cómo nuestro Señor había dirigido las cosas y movido a Negret a enviar 3000 escudos para comenzar la santa obra. El Papa escuchó esto con suma complacencia, pero observó que para una obra de tanta magnitud que exigiría cuantiosos gastos, se necesitaría mucho más dinero. Sin embargo, agregó, me alienta la esperanza de que el marqués Negret no quebrantará sus promesas, pues sé muy bien que es tan piadoso como rico. Monseñor Pierloni, viendo al Santo Padre tan bien dispuesto, se animó a suplicarle que permitiese a la madre abadesa trasladarse a Roma. A esto contestó que lo concedía muy gustoso, pero que antes era menester buscarle un lugar en que pudiera hospedarse con las demás religiosas que la acompañaran. Nada más justo, Santísimo Padre, replicóle el señor obispo, y pondré el mayor empeño en buscar un hospedaje conveniente, de lo cual daré cuenta en el acto a vuestra santidad. Le ruego además, Beatísimo Padre, que permita también a este sacerdote que es el confesor de la Madre Abadesa venir a ayudarla en esta fundación y a dirigir espiritualmente tanto a ella como a las demás que vengan con ella y a las que quisieran abrazar este santo instituto. Su santidad accedió a estas peticiones y entonces el confesor, arrodillándose a sus pies, le pidió las gracias y le dijo, Santísimo Padre, la Madre Abadesa me encargó que le dijera que está dispuesta a venir a fundar la santa obra de la adoración perpetua del divino sacramento del altar, tan pronto como vuestra santidad lo permita y le mande su bendición apostólica. Diósela gustosísimo el soberano pontífice y el obispo, y el confesor salieron de la audiencia de su santidad llenos de consuelo y se ocuparon enseguida empeñosamente en buscar un buen hospedaje para la abadesa y las demás de su comitiva. Lo consiguieron por fin por medio del señor Conti Pittore, sacerdote mantuano, que conocía a una monja camaldulance, amiga de las monjas agustinas del monasterio de Santa Lucía en Celce,
y le rogó que impusiera sus buenas influencias ante estas religiosas para alcanzar de ellas este servicio. Consintieron con mucho gusto en recibir provisoriamente a la madre abadesa y a sus compañeras, de la cual se dio cuenta el sumo pontífice Pío VII, quien celebró mucho la noticia, y el confesor partió inmediatamente a Ischia para preparar el viaje y llevar a Roma a la madre abadesa y a sus compañeras. El señor obispo se demoró en Roma un día más para asistir a la canonización de los 5 beatos Jacinta Marescotti, Ángela de Medici, Benedicto Moro, Colecta y Francisca. Enseguida partió a Ischia para atender el viaje de la madre abadesa, la vicaria, Sor María de las Llagas de Jesús, Sor María Clotilde de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y 9 jóvenes novicias. Conviene referir aquí que como 2 años antes de partir a Roma a hacer la fundación, la abadesa dijo a su confesor Valdeschi: Padre mío, me parece verlo lleno de sangre, especialmente en el altar, cuando está diciendo la misa, y esto me causa mucho temor. Él, sin embargo, no dio a esto importancia alguna, no así la madre abadesa, quien en la fiesta de Santa Clara el 12 de agosto de 1805 se lo confirmó con sumo dolor de su corazón antes de confesarse, pues toda la comunidad estaba obligada por la regla a comulgar en ese día. Él, empero, no quiso reconciliarla y le dijo: Hija mía, tú no tienes necesidad de confesarte. Déjame despachar a la comunidad y te prometo que mañana tendremos una buena conferencia. Ah, Padre mío, le replicó ella, ¿cuánto tendré que desear esta conferencia? El confesor no dio importancia a estas palabras y continuó confesando a la comunidad. Diole enseguida la comunión y después dijo la misa conventual, terminada la cual se fue a su casa. Después de la comida la madre lo mandó llamar, y así que la oyó lo que tenía que decirle, quiso retirarse. No obstante ella, que tenía siempre muy presente lo que iba a sucederle, procuró retenerlo y no se conformaba con dejarlo partir, manifestándole que sentía por él una gran congoja. Él, que estaba impaciente de retirarse, partió, dejándola sumida en las más crueles angustias. Para aliviarlas, le comunicó confidencialmente a algunas religiosas, las cuales procuraron infundirle ánimo y convencerla de que no debía temer por el confesor, pues nuestro Señor lo protegería amorosamente. Al caer la noche, se acrecentaron sus congojas, y mientras conversaba en su celda con algunas religiosas, vieron caer súbitamente la lámpara encendida que estaba colocada sobre una mesita, sin que nadie la hubiera tocado. Entonces exclamó la abadesa: Dios mío, qué terrible desgracia ha acontecido al confesor. Retírense, hermanas, y oremos por él. Retirándose todas a sus celdas y ella, bañada en lágrimas, se puso a orar con todo su corazón a la Santísima Virgen. He aquí lo que en esos momentos había sucedido al confesor. Mientras estaba cenando, sintió que sacaban agua de la fuente y la arrojaban sobre el pavimento, de modo que iba a penetrar en la bodega de la casa. Se asomó entonces a la ventana y gritó que cesaran de arrojar agua. En vez de obedecerle, prorrumpieron en blasfemias y siguieron arrojando agua con mayor furia que antes. El confesor bajó a ver quién era, y al ver al malhechor le gritó de nuevo. Al instante se le presentaron varios hombres, y él creyó prudente retirarse, pero mientras lo hacía, uno de ellos le descargó en la cabeza
un fuerte garrotazo que lo derribó aturdido en tierra. Dios, empero, no permitió que sucumbiese víctima de tan fiero golpe, a pesar de que lo recibió en la cabeza descubierta. Pronto volvió en sí y levantándose se dirigió a la puerta del patio donde encontró a su hermano Sebastián, que al saber lo ocurrido había acudido presuroso. Apenas lo vieron los malhechores, uno de ellos le dio otro golpe en la cabeza y gracias a que la tenía protegida por el sombrero, su herida no fue tan grave como la de su hermano, el confesor, pues el cirujano dijo que ésta llegaba a tener 5 dedos de ancho y aún la creyó mortal. La sangre le corría en tanta abundancia que no había medio de detenerla. Por fin, después de algunas horas y de sufrir 3 desmayos, cesó de correr, lo que fue atribuido a milagro. Experimentó entonces algún alivio el pobre confesor y pudo tomar reposo. En la confusión en que estaban todas las personas de la casa, nadie pensó en dar aviso a la madre abadesa del triste suceso, lo que solo hicieron en la mañana siguiente. Como a las 9, la consternación que esta noticia causó a la comunidad, especialmente a las que en la primera hora de la noche estaban en la celda de la abadesa y vieron la caída de la lámpara, no es posible imaginársela. Solo entonces comprendieron las inquietudes y tristezas que habían observado en la madre, la cual al recibir la funesta noticia corrió a postrarse ante Jesús crucificado que le había dado ese sacerdote para que dirigiera su espíritu y para que fuera su cooperador en la santa fundación, y le pidió anegada en llanto la vida de su confesor. Amado bien mío, le decía, tú me lo has dado por Padre espiritual y para que me ayudara en la ejecución de cuanto exiges de mí, tu indignísima esposa. Oye pues benignamente mis humildes súplicas, que ahora con todo mi corazón te dirijo, para que lo libres de todo peligro de muerte y lo sanes pronto. Apenas acabó de pronunciar esta plegaria, sintió interiormente con toda claridad y certeza una convicción de que su confesor no moriría y que dentro de 15 días vendría a verla. Esta certidumbre, don de su celestial esposo, la llenó de intenso júbilo. En efecto, transcurridos los 15 días, fue el confesor a visitarla con su herida ya cerrada y casi completamente cicatrizada, con grande asombro del cirujano. Quedáronle, sin embargo, las señales. Todas las religiosas se alegraron muchísimo de verlo, sobre todo la madre abadesa, que no cesaba de dar gracias al Dios de las misericordias. El confesor se mostró muy agradecido a todas, especialmente a la madre abadesa, gracias a cuyas oraciones no había muerto en semejantes circunstancias y podía acompañarla en la santa obra de la fundación de las perpetuas adoratrices del divino sacramento del altar. Capítulo 32. Partida de la madre abadesa Sor María Magdalena de la Encarnación con sus compañeras. El día 31 de mayo de 1807 tuvo lugar la partida de las religiosas fundadoras. Así se cumplía la predicción de la madre abadesa de que en el último día de mayo del segundo año de su trienio de abadesa partiría a Roma a hacer la fundación. Previamente se tomaron las disposiciones necesarias para el buen orden y gobierno del monasterio, así en lo tocante a la provisión de cargos como en lo concerniente a los intereses, para que todas quedaran contentas y sin dificultades que pudieran perturbarlas. El señor obispo nombró superiora a Sor María Diomira de la Virgen del Buen Consejo y vicaria a Sor María Gesualda de la Voluntad de Dios. Fue convocado el capítulo de todas las que tenían voto,
a fin de acordar que en caso de que la madre abadesa y la vicaria Sor Mariana regresaran al monasterio, conservarían sus respectivos cargos. Así se hizo por indicación y disposición del eminentísimo cardenal Somaglia, vicario de Roma. Ocuparon 2 carrozas, las jóvenes y las 2 religiosas antes mencionadas, y en una tercera se acomodaron el señor obispo, el confesor, la madre abadesa y la señora Margarita Castiglione, que quiso acompañarla. La despedida del monasterio fue dolorosísima para todas, pero se resignaron a la voluntad de Dios. Gran número de personas acudió en esos instantes al monasterio y con profunda emoción vieron a las viajeras tomar el camino de Roma. Durante el trayecto acudía la gente a verlas pasar y exclamaban: «Dichosa tú, oh Santa, bendita seas». Así saludaban a la madre fundadora, pues por todas las partes se había esparcido la voz de que iba a Roma con el objeto de fundar allí un monasterio de perpetuas adoratrices de Jesús sacramentado. En la tarde del primer día llegaron a Viterbo, donde la abadesa y compañeras fueron recibidas por las religiosas de su orden en el monasterio de la Asunción. Este monasterio había sido fundado por la venerable Madre Sor María Lilia del Santísimo Crucificado. El señor obispo y el confesor se hospedaron en una casa poco distante a dicho convento. Pasaron en Viterbo todo el día 1 de junio, con permiso del Santo Padre, para visitar los cuerpos de Santa Rosa y de Santa Jacinta. Entraron primero al monasterio de Santa Rosa, donde la madre abadesa recibió la Santa Comunión, después de la cual vieron toda su rostro transfigurado. Esto causó un indecible júbilo a las buenas religiosas, que atendieron a sus visitantes con la mayor solicitud y amabilidad. Visitaron enseguida el cuerpo de la santa, que se conservaba intacto y parece vivo, y después de dar las debidas gracias, se dirigieron al monasterio de Santa Jacinta, donde se halla sepultado el cuerpo de la santa de ese nombre. En estas 2 visitas las acompañaron el señor obispo Pierleoni, el confesor, y el reverendísimo arcediano Celi, que era entonces vicario capitular de Viterbo, por estar vacante esa sede episcopal. Las religiosas de Santa Jacinta recibieron también muy gustosas a la madre abadesa y acompañantes. Visitaron el sepulcro de la santa y le pidieron, como anteriormente, a Santa Rosa que les obtuviera de Dios la gracia de poder cumplir su santísima voluntad en una empresa de tanta importancia y en un tiempo en que tantos y tan graves males había en el mundo. Conversaron solo breves momentos con las religiosas del monasterio de Santa Jacinta, las cuales, después que la madre fundadora le dio las gracias por las atenciones que habían prodigado a ella y a sus acompañantes, le rogaron que visitara a una hermana enferma que estaba padeciendo muchas y graves dolencias. Accedió ella muy gustosa a este deseo, y apenas vio a la enferma le dijo: «Hermana mía, acepte sus sufrimientos como su purgatorio en esta vida, a fin de que así pueda ir directamente al cielo a gozar de Dios. Y cuando esté allá, acuérdese de mí, que soy la más miserable de las criaturas». Le hizo después algunas consoladoras reflexiones y se despidió de ella. Pocos días más tarde voló su alma al eterno reposo. Conviene recordar aquí que antes de las 2 visitas referidas, como estuviera gravemente enferma cierta señora en Viterbo, llamada Crispina, madre de numerosa familia y dama muy distinguida a esa ciudad, sus parientes pidieron con vivas instancias al señor obispo Pierleoni que llevara a la madre fundadora a visitar a la enferma,
esperando que mediante sus oraciones quisiera nuestro Señor devolverle la salud. Había recibido ya todos los sacramentos y había muy poca esperanza de que mejorara. El señor obispo quiso conocer la opinión del confesor antes de dar una contestación afirmativa o negativa a los parientes de la enferma. El confesor le observó respetuosamente que no aprobaba semejante petición, porque acceder a ella podría quizás provocar las censuras de algunos que verían en este acto una pública y aparentosa ostentación de la santidad, pero que a su juicio era más conveniente proponer a los deudos de la señora que se pedirían muchas oraciones por el restablecimiento de su salud. A la salida del monasterio y antes de subir a su carroza, alguien advirtió al señor obispo que a pocas distancias de allí estaba la casa en que habitó y recibió los sagrados estigmas la beata Lucía de Narnia, y que sería muy satisfactorio para la madre abadesa visitar ese lugar donde derramó tanta sangre aquella santa penitente. Dirigióse allá toda la comitiva, que recibió de esta visita piadosos consuelos y espiritual provecho. Vieron el sitio donde la beata había derramado tanta sangre y hecho tanta penitencia. De ahí regresaron al monasterio de la Asunción. Capítulo 33. Visita a la señora enferma y su curación. Al bajar la escalera de la santa casa